Fui al funeral de mi esposa llorando su trágica muerte, pero cuando su amante apareció para confesarme su amorío, ella se levantó del ataúd y empezó a insultarlo por traidor. Resulta que todo era un plan de ellos para fugarse con mi fortuna. Estaba parado frente a un ataúd de caoba de $4.000, secándome lágrimas fingidas con un pañuelo de seda mientras la supuesta difunta contenía la respiración para no arruinar su base de maquillaje. Toda la sala de velaciones olía a coronas fúnebres de exportación y a una hipocresía matrimonial que venía acumulándose desde hacía 7 años. Todavía me parece increíble la cadena de decisiones absurdas que transformó mi matrimonio en una tragicomedia con público en primera fila. Durante casi una década conyugal con Chloe, aprendí a convivir con la extraña dinámica de ser el villano financiero de una historia que yo mismo costeaba puntualmente. Yo manejaba mi propia consultoría de proyectos, lo que implicaba jornadas de 12 horas frente a hojas de cálculo para mantener un estilo de vida que a ella le parecía apenas digno de su linaje espiritual. Ella se dedicaba a gestionar causas benéficas intermitentes y a organizar retiros de meditación en hoteles boutique cuyos costos siempre terminaban debitados de mi cuenta principal. Si alguna vez me atrevía a revisar los estados de cuenta con una ceja levantada, su respuesta era una cátedra inmediata sobre mi apego insano a lo material y mi incapacidad de conectar con las cosas verdaderas de la vida. Para evitar discusiones estériles que duraban 3 días con miradas de desprecio en la mesa, opté por el silencio administrativo y la rutina de quien paga la fiesta sin disfrutar de la música. Nuestra vida cotidiana se sostenía sobre ese equilibrio precario donde yo figuraba como el proveedor aburrido, carente de sensibilidad y culpable de cualquier nubarrón en su horizonte emocional. Mientras yo pasaba semanas enteras estructurando contratos y resolviendo auditorías, Chloe realizaba viajes de purificación personal a playas exclusivas para desconectarse del estrés de la ciudad. Siempre regresaba con maletas nuevas, anécdotas sobre su círculo de amigos elevados y reproches frescos sobre mi monotonía laboral. Me acostumbré a no cuestionar los desajustes en el presupuesto doméstico porque cualquier observación lógica derivaba en un monólogo donde ella se erigía como una mártir atrapada con un hombre mezquino. Mi estrategia durante años fue simplemente trabajar más, mantener la casa en orden y evitar cualquier roce innecesario que perturbara la supuesta paz del hogar. El verdadero conflicto comenzó a gestarse hace un par de meses, cuando Chloe adoptó un discurso mucho más agresivo respecto a nuestras propiedades y cuentas bancarias. Alegaba que el matrimonio requería una entrega moral absoluta y que mantener cuentas separadas o inmuebles a mi nombre exclusivo era una muestra imperdonable de desconfianza. En cada cena familiar o reunión social, se encargaba de deslizar comentarios sobre los hombres verdaderamente generosos que no temían poner todo su patrimonio en manos de la mujer que amaban. Cuando me negué con calma a firmar un poder general sobre mis fondos de inversión, su indignación alcanzó niveles teatrales, acusándome de tratarla como a una extraña interesada. Para ella, dudar de su capacidad para administrar la fortuna familiar constituía una ofensa ética que manchaba la pureza de nuestro compromiso. La tensión escaló hasta un punto insostenible la semana pasada, cuando anunció de forma intempestiva que se marcharía a una caminata solitaria por senderos de montaña para sanar la herida de mi mezquindad. Apenas 3 días después de su partida, recibí una llamada oficial de una pequeña comisaría rural informándome sobre un trágico accidente en un desfiladero. Las autoridades locales me explicaron que un testigo anónimo había reportado la caída de una excursionista por un barranco profundo y de difícil acceso. Poco después, una funeraria privada de esa misma localidad se puso en contacto conmigo para gestionar el traslado de los supuestos restos, asegurando que contaban con todos los certificados pertinentes. Toda la logística se desarrolló con una rapidez sospechosa y bajo una coordinación milimétrica que no requirió casi ninguna intervención de mi parte. El shock inicial entre los familiares fue devastador, organizándose de inmediato una ceremonia de cuerpo presente en una de las salas más exclusivas de la ciudad. Mi tía Gloria llegó envuelta en un velo negro y sollozando con una intensidad que acaparaba la atención de todos los asistentes en el vestíbulo. Los padres de Chloe estaban destrozados, recibiendo condolencias de decenas de conocidos que alababan la supuesta bondad inmaculada de su hija. Yo me mantuve en un segundo plano, observando los detalles del entorno y coordinando los pagos formales que la administración de la funeraria me iba entregando. La rapidez del trámite y la ausencia de trámites forenses más complejos en el informe inicial habían encendido todas mis alarmas analíticas desde el primer minuto. Cuando el féretro de caoba barnizada fue colocado sobre el pedestal central con la tapa superior abierta, el murmullo de la sala se convirtió en un lamento colectivo. Me acerqué lentamente al ataúd con las manos entrelazadas y la cabeza ligeramente inclinada, adoptando el porte sombrío que todos esperaban del viudo acongojado. La iluminación tenue de los cirios resaltaba el trabajo de maquillaje fúnebre, compuesto por capas densas de polvo mate y tonos pálidos aplicados con esmero. A primera vista parecía la estampa perfecta de una tragedia irreparable que dejaba a una familia destrozada y a un esposo en la ruina emocional. Sin embargo, al inclinarme para despedirme a escasos centímetros de su rostro, un detalle biológico fuera de libreto rompió toda la solemnidad del cuadro. Justo debajo de la línea del cabello,
En la sien derecha de Chloe, una pequeña gota de sudor fresco comenzó a deslizarse lentamente hacia su oreja, abriendo un canal diminuto en la base de maquillaje. Me quedé totalmente inmóvil, observando con detenimiento microscópico cómo la piel del cuello presentaba una mínima tensión muscular que no correspondía a un cadáver real. A los pocos segundos, una vibración casi imperceptible en el pecho reveló que la difunta estaba forzando los pulmones para mantener una respiración superficial y entrecortada. El calor acumulado dentro de la caja de madera forrada en terciopelo y la tensión de mantener la postura estaban jugándole una mala pasada a su fisiología. Su rostro, que pretendía proyectar la serenidad eterna de una mártir, lucía ligeramente enrojecido por la falta de oxígeno adecuado. En ese instante de revelación, comprendí la magnitud exacta de la farsa que mi esposa había orquestado para desaparecer con una narrativa de tragedia impecable. La indignación moral con la que me había exigido el traspaso de bienes semanas atrás no era más que el preludio de una fuga meticulosamente planeada. El dolor que fingía ante la familia y la rapidez de los trámites locales encajaban a la perfección dentro de un esquema de estafa monumental. Cualquier persona común habría gritado de espanto, llamado a los forenses o zarandeado el féretro para exponer la mentira delante de los 50 invitados presentes. No obstante, mi experiencia en negociaciones complejas me enseñó que cuando el adversario comete un error grotesco, interrumpirlo antes de tiempo solo le permite inventar una salida airosa. Si armaba un escándalo en ese preciso momento, Chloe simplemente abriría los ojos fingiendo un estado de catalepsia milagrosa, shock traumático o amnesia temporal por el supuesto accidente. Sus padres y la tía Gloria me habrían acusado de insensible por no celebrar el milagro de su resurrección, convirtiéndome nuevamente en el culpable de su sufrimiento. Necesitaba que la farsa avanzara por sus propios rieles hasta que los involucrados quedaran expuestos de una manera tan flagrante que ninguna justificación moral pudiera salvarlos. La clave de todo el plan no estaba en el ataúd, sino en la persona que debía encargarse de la logística exterior y la recolección de los recursos. Sabía perfectamente que ella jamás habría podido coordinar este montaje sola, dependiendo necesariamente de un ejecutor de confianza para el escape definitivo. Decidí jugar el papel que todos esperaban ver con una precisión milimétrica y sin emitir una sola acusación prematura. Me llevé el pañuelo a los ojos, dejé escapar un gemido ahogado que arrancó suspiros de compasión entre las señoras de la tercera fila y retrocedí con paso vacilante. La tía Gloria me palmeó la espalda con lástima, susurrándome que debía ser fuerte ante semejante designio del destino mientras yo asentía con la mirada perdida en el suelo. Me aseguré de que todos los presentes notaran mi estado de supuesta vulnerabilidad para que nadie sospechara que estaba en control absoluto de mis facultades. Cada paso que daba hacia los asientos principales estaba calculado para reducir cualquier guardia que los cómplices pudieran mantener en la sala. Tomé asiento exactamente en la primera fila, con vista directa al féretro y a la puerta de cristal esmerilado que daba al estacionamiento principal. Desde esa posición estratégica podía vigilar tanto las sutiles inhalaciones de mi difunta esposa como el ingreso de cualquier visitante retrasado. Me crucé de brazos con serenidad fingida, sintiendo como el silencio fúnebre se volvía cada vez más denso y ridículo ante mis ojos. Mi único objetivo en ese momento era aguardar pacientemente la aparición de Josué, su inseparable confidente y entrenador de meditación, quien curiosamente aún no había llegado a rendir honores. Dejé que el teatro continuara su curso, plenamente consciente de que el telón apenas estaba empezando a levantarse. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, una supuesta muerta sudando la gota gorda dentro de una caja con aire acondicionado es el fraude más barato que he visto. Si vas a fingir tu propio fallecimiento para quedarte con millones, al menos invierte en un buen antitranspirante y aprende a no hiperventilar. Respuesta de OP, el calor del terciopelo y el esfuerzo de aguantar la respiración con 50 personas mirando le pasaron una factura carísima a su actuación. El rímel corrido por el sudor en la sien fue una postal inolvidable. Usuario Anónimo 2 dice, esto no tiene ningún sentido porque nadie descubre que su esposa está viva en su propio velorio y simplemente se sienta a esperar como si nada. Cualquier ser humano normal habría pegado un grito en el cielo o llamado a los paramédicos de inmediato. Respuesta de OP, si gritaba en ese segundo, ella abría los ojos diciendo que fue un milagro médico o un trance por el shock y terminaba como víctima santa. En estas situaciones, sentarse en silencio y dejar que el teatro se caiga solo es la única jugada limpia. Actualización 1. Ha pasado una hora desde la última actualización. Todo marchaba según mi plan de observación silenciosa hasta que la puerta de cristal esmerilado se abrió de golpe, revelando la figura agitada y descompuesta de Josué. Entró a la sala tropezando de forma torpe con un pedestal de lirios blancos, haciendo que el florero metálico rebotara contra el suelo de mármol con un estruendo que interrumpió las plegarias del sacerdote. Llevaba un traje oscuro visiblemente arrugado, la corbata torcida hacia un hombro y una expresión de pánico salvaje que contrastaba con la solemnidad del recinto. Miraba en todas direcciones con los ojos desorbitados, evitando clavar la vista en el ataúd central mientras apretaba con fuerza un maletín de cuero contra su pecho.
Mi meta inmediata era quebrar los nervios del cómplice antes de que Chloe pudiera enviarle alguna señal visual o coordinar la siguiente fase de la fuga. Me levanté lentamente de mi asiento en primera fila, acomodé mi saco y caminé hacia él con una expresión de tristeza absoluta y ojos cargados de falso consuelo. Josué dio un paso atrás al verme acercar, tragando saliva de manera tan sonora que un par de parientes sentados cerca voltearon a mirarlo con desaprobación. Le extendí la mano con solemnidad contenida, notando que la suya estaba helada y empapada de sudor frío por el evidente colapso de sus nervios. Le hablé en un tono suave pero firme, asegurándole que entendía la magnitud del dolor que debía sentir por la partida de una amiga tan cercana. Aprovechando su parálisis momentánea, lo tomé del brazo con firmeza disimulada y lo conduje con paso ceremonioso directamente hacia el atril donde descansaba el micrófono principal. Le anuncié a toda la congregación que una pérdida tan irreparable merecía las palabras de quien había compartido con Chloe sus reflexiones más profundas en los últimos meses. La sala entera guardó un silencio expectante, mientras los padres de mi esposa sentían conmovidos ante mi gesto de supuesta generosidad hacia el amigo devoto. Josué quedó atrapado frente al micrófono, con el rostro completamente pálido y las manos temblando de forma tan violenta que el papel que intentó sacar del bolsillo se le cayó al piso. Desde el féretro, a escasos 2 metros de distancia, pude percibir cómo la respiración contenida de Chloe se aceleraba ante el evidente desastre logístico de su socio. El obstáculo surgió cuando Josué, incapaz de procesar la presión de 50 pares de ojos juzgando su silencio, colapsó en un ataque de llanto histérico que desbordó por completo el protocolo funerario. En lugar de ofrecer un homenaje sentido sobre la bondad de la difunta, comenzó a balbucear incoherencias sobre la culpa, el peso insoportable de la conciencia y la imposibilidad de seguir adelante con una carga tan oscura. Las señoras del coro dejaron escapar exclamaciones de asombro mientras el hombre se doblaba sobre el atril, golpeándose el pecho con el puño cerrado. En medio de su derrumbe emocional, soltó a viva voz que no podía cargar con la mentira de haber planeado una huida nocturna utilizando los ahorros de mi cuenta bancaria. El impacto de sus palabras dejó a la concurrencia en un estado de parálisis colectiva, con murmullos que crecían como una marea en cuestión de segundos. Para asegurar que no se detuviera antes de revelar todos los detalles indispensables, me acerqué con rapidez y lo envolví en un abrazo fraternal de falso consuelo. Mientras le daba palmadas afectuosas en la espalda, le susurré al oído con voz pausada que la verdad era la única forma de liberar su alma atormentada ante la memoria de Chloe. Mi gesto compasivo funcionó como el detonante definitivo para que su autocontrol se disolviera por completo en el micrófono abierto. Convencido de que mi perdón era genuino, metió la mano temblorosa en el bolsillo interior de su chaqueta para mostrar las pruebas físicas de su confesión. Extrajo un fajo grueso de billetes de alta denominación atados con una liga elástica y los azotó sobre la madera del atril fúnebre ante la mirada atónita de todos. Declaró a los 4 vientos que ese dinero en efectivo se lo había entregado Chloe apenas 2 días antes para comprar 2 boletos aéreos de primera clase hacia una isla sin extradición. El costo inmediato de semejante revelación fue un estallido de histeria familiar que transformó la capilla ardiente en un caos absoluto. Mi tía Gloria soltó un alarido desgarrador al procesar la idea del engaño y se desplomó de espaldas directamente sobre una enorme corona de rosas rojas, aplastando los arreglos florales con su peso. 3 primos corrieron a auxiliar a la tía mientras el resto de los presentes se ponía de pie entre gritos cruzados de indignación y desconcierto. En medio del desorden generalizado, dirigí una mirada discreta hacia el interior del ataúd de caoba para evaluar el estado de la supuesta fallecida. El cuerpo de Chloe se encontraba completamente tenso, con los hombros rígidos contra el terciopelo y las aletas de la nariz dilatadas por una furia apenas contenida. Era evidente que estaba librando una batalla monumental entre su impulso de levantarse a insultar a su cómplice incompetente y la necesidad de mantener su farsa para no perder el botín. Sus párpados temblaban con fuerza mientras los dientes permanecían apretados bajo los labios pintados de carmín pálido. La soberbia moral con la que solía descalificar mis advertencias financieras se estaba estrellando contra la cobardía flagrante de su socio predilecto. Los padres de Chloe intentaron subir al estrado para encarar a Josué, exigiéndole que dejara de mancillar el honor de su hija recién fallecida con calumnias absurdas. Josué, completamente desbordado y llorando a moco tendido, insistía en que la camioneta que ella supuestamente conducía en el barranco estaba estacionada a 3 cuadras de la funeraria con las maletas listas. El escándalo escaló a tal nivel que el sacerdote optó por retirarse discretamente hacia la sacristía para no verse envuelto en una disputa puramente terrenal. Los murmullos de los asistentes se transformaron en acusaciones abiertas, dividiéndose entre quienes creían que el joven había enloquecido y quienes empezaban a atar cabos sobre los viajes repentinos de la difunta. Aprovechando que la atención de toda la sala estaba concentrada en los forcejeos alrededor del atril y en los intentos de reanimar a la tía Gloria, saqué mi teléfono del bolsillo con total calma. Me coloqué detrás de una columna de mármol para no despertar sospechas y marqué directamente el número de la central de emergencias policiales.
Con un tono de voz perfectamente pausado y formal, reporté un intento de estafa financiera en curso y una alteración grave del orden público en la sala de velaciones. Proporcioné la dirección exacta, la identidad del individuo que exhibía el dinero no justificado y el contexto del supuesto fallecimiento que presentaba irregularidades evidentes. La operadora me confirmó el despacho inmediato de 2 unidades patrulleras que se encontraban realizando rondas en el sector. Guardé el dispositivo en mi abrigo, sintiendo una profunda satisfacción al comprobar cómo el tablero se acomodaba exactamente a favor de los hechos comprobables. Mi rol no requería intervenir con gritos ni imponer castigos de propia mano cuando la propia dinámica del engaño se encargaba de demoler a sus autores. Josué seguía arrodillado junto al micrófono pidiendo clemencia a los santos, mientras el fajo de billetes rodaba por los escalones del presbiterio. La tensión en el aire era tan espesa que resultaba casi imposible que el engaño pudiera sostenerse por muchos minutos más sin un quiebre definitivo. Todo estaba listo para que la presión forzara el siguiente movimiento en falso de quienes creyeron que podían burlarse de mi paciencia. Me reincorporé a mi lugar en la primera fila, manteniendo la mirada fija en el ataúd donde el sudor de Chloe ya no era una gota aislada sino un brillo evidente en toda su frente. Su respiración forzada comenzaba a mover sutilmente el velo de seda que cubría parte de su pecho, señal inequívoca de que su capacidad pulmonar estaba al límite de la resistencia. El caos ambiental le impedía a cualquiera notar esos pequeños detalles anatómicos, pero para mí representaban el conteo regresivo de una rendición inminente. El llanto de los familiares y los gritos de reproche formaban la banda sonora perfecta para el colapso de un matrimonio edificado sobre la soberbia y la simulación. Aguardé con absoluta serenidad el desenlace de la escena, sabiendo que la llegada de las autoridades terminaría de cerrar cualquier vía de escape. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice: contratar a un amante que no aguanta 5 minutos de presión social y se pone a confesar todo el plan criminal frente al micrófono es el peor reclutamiento de la historia. Si vas a fingir tu funeral, busca a alguien que al menos sepa aguantar las lágrimas 2 minutos. Respuesta de OP: bastó con invitarlo amablemente a decir unas palabras de despedida para que colapsara por completo. La culpa y ver a toda la familia llorando le destruyeron el poco valor que le quedaba en cuestión de segundos. Usuario anónimo 2 dice: el desmayo de la tía Gloria encima de la corona de rosas es la cúspide absoluta del drama familiar. Esto escaló más rápido que una telenovela barata transmitida en horario estelar. Respuesta de OP: el escándalo de las flores y los gritos de los parientes me dieron el espacio perfecto para hacer la llamada a la policía sin que nadie notara que estaba marcando el número. A veces el desorden ajeno es la mejor herramienta estratégica. Actualización 2. Ha pasado media hora desde la última actualización. Todo marchaba a mi favor en el plano de la observación hasta que Josué, viéndose completamente acorralado por los reclamos furiosos de los suegros, comenzó a cambiar su discurso para intentar salvar su propio pellejo. Se levantó del suelo señalando con el dedo acusador hacia el féretro abierto, gritando a viva voz que Chloe lo había manipulado psicológicamente haciéndose pasar por una víctima de mi supuesta tacañería despiadada. Afirmaba ante la sala que ella le había jurado que yo la mantenía en la indigencia emocional y que fingir el accidente era un acto de legítima defensa para recuperar lo que por justicia moral le correspondía. El público escuchaba entre jadeos de indignación, mientras algunos primos comenzaban a grabar la escena con sus teléfonos móviles. Mi objetivo prioritario en ese instante era mantener a Chloe absolutamente inmovilizada dentro de su propia trampa de madera antes de que intentara huir o inventar otra versión. Me acerqué con paso titubeante hacia el ataúd, fingiendo un colapso repentino de dolor que me hizo tambalear justo al lado de la mesa de servicio donde descansaba una jarra de cristal con agua y cubos de hielo. Con una torpeza perfectamente coreografiada, extendí el brazo buscando un punto de apoyo imaginario y derribé un vaso entero de agua helada directamente sobre el rostro y el cuello de mi supuesta difunta esposa. El líquido gélido empapó el maquillaje fúnebre, diluyendo las capas de polvo y dejando al descubierto su tono de piel sonrosado y perfectamente vivo. El obstáculo evidente era el riesgo de que Chloe reaccionara con una agresión física inmediata, pero su ambición desmedida por cobrar las pólizas de seguro de vida fue más fuerte que su instinto de defensa. A pesar del choque térmico del agua con hielo escurriendo por sus párpados y metiéndose por su nariz, obligó a sus músculos a permanecer en una rigidez casi sobrehumana. Pude ver con absoluta claridad cómo sus dedos se clavaban con furia en el forro de satén del féretro y cómo temblaba de pies a cabeza por la rabia contenida. El agua arruinó por completo la pintura de sus pestañas, creando 2 manchas negras que se extendían por sus mejillas mientras ella seguía fingiendo el reposo eterno con una tenacidad digna de mejor causa. Aproveché el estupor de los presentes para intervenir con un tono de voz quebrado por la inocencia y el desconsuelo, asegurando en voz alta que todo debía ser una confusión terrible provocada por ese maletín sospechoso. Señalé con la mano hacia el atril y sugerí a los familiares que el fajo de billetes exhibido por Josué seguramente escondía las claves bancarias de transferencias fraudulentas que habían vaciado mis fondos comunes.
Les recordé a todos que Chloe siempre había sido una mujer de principios intachables y que resultaba inconcebible que este sujeto no tuviera documentos ocultos para incriminarla falsamente. Mi comentario funcionó exactamente como una mecha encendida en la mente desesperada de su cómplice, quien vio cómo su narrativa de víctima se desmoronaba por completo. Aterrorizado ante la posibilidad de que la familia y la policía lo consideraran el único autor intelectual del robo, Josué se abalanzó sobre el féretro como un poseso sin medir las consecuencias. Con los ojos inyectados en sangre y gritando que no se iría solo a la cárcel, empezó a hurgar frenéticamente entre los pliegues de la mortaja de seda y las flores que adornaban el interior de la caja. Los familiares lanzaron gritos de horror al ver cómo el amante forcejeaba abiertamente con el cuerpo supuestamente inerte de la mujer, empujando sus hombros empapados para buscar en el fondo del ataúd. Dos tíos intentaron sujetarlo de la chaqueta para apartarlo de la escena, pero la desesperación le otorgaba una fuerza desmedida que hacía tambalear el pesado pedestal de caoba. Chloe tuvo que soportar los tirones y el manoseo desquiciado de su socio sin poder moverse un solo milímetro para no delatar la farsa ante las cámaras de 10 teléfonos que transmitían en directo. Josué metió ambas manos por debajo de la almohada fúnebre de terciopelo blanco, desgarrando la tela con las uñas hasta que un chasquido seco reveló un compartimento oculto en el forro inferior. De allí extrajo con violencia una carpeta plástica confidencial de color azul marino que contenía sellos notariales y varias hojas membretadas con logotipos bancarios. El movimiento fue tan brusco que el ataúd entero se deslizó varios centímetros sobre el riel metálico, quedando peligrosamente inclinado hacia el pasillo principal y haciendo temblar los 4 cirios mayores. En ese preciso momento de máxima tensión, el aullido inconfundible de las sirenas policiales comenzó a resonar en la avenida exterior, aproximándose a toda velocidad hacia la entrada del complejo funerario. El sonido metálico y penetrante de las patrullas provocó un silencio repentino en la sala, congelando a Josué con la carpeta en alto y a los familiares con las manos en la cabeza. Los padres de Chloe miraban el documento con una mezcla de horror y desconcierto absoluto, reconociendo la firma caligráfica inconfundible de su hija en las carátulas visibles. La tía Gloria, que acababa de recobrar el sentido sobre una silla lateral, volvió a cerrar los ojos al escuchar el anuncio de la fuerza pública en el estacionamiento. Me mantuve a 1 metro de distancia con los brazos a los costados, adoptando la postura de un observador neutral que simplemente atestiguaba la caída inevitable de un castillo de naipes. La carpeta azul en las manos temblorosas de Josué representaba la prueba documental irrefutable que ningún abogado defensor podría desestimar como una simple coincidencia. La terquedad de mi esposa por esconder los papeles del fraude dentro de su propio lecho mortuorio demostraba el nivel de desconfianza patológica que existía entre los dos criminales. Ni siquiera en la cumbre de su plan maestro habían sido capaces de confiar el uno en el otro para resguardar los documentos fuera del recinto. Desde el féretro semivolcado, el goteo constante del agua helada sobre la alfombra era el único sonido que competía con los pasos acelerados de los oficiales que subían las escaleras exteriores. Chloe continuaba inmóvil con los ojos cerrados a la fuerza, pero la vena de su cuello palpitaba con una violencia que delataba una taquicardia galopante por el pánico a ser descubierta. El maquillaje derretido formaba una máscara grotesca sobre su rostro empapado, destruyendo cualquier vestigio de la imagen celestial que pretendía proyectar ante su círculo social. La trampa se había cerrado sobre ellos con una precisión matemática que no admitía marcha atrás ni explicaciones místicas. Josué intentó esconder la carpeta nuevamente bajo su saco al percatarse de los reflejos de las luces policiales que teñían de azul y rojo las ventanas de la capilla. Sin embargo, 3 invitados de la primera fila le bloquearon el paso en el pasillo, impidiendo cualquier intento de escape hacia las salidas de emergencia traseras. El caos se transformó en una espera electrizante donde nadie se atrevía a dar un paso sin mirar de reojo hacia la puerta principal. La indignación moral que durante años sirvió como escudo para manipularme estaba a escasos segundos de recibir su sentencia definitiva frente a la ley y la sociedad. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, echarle un vaso entero de agua helada con cubos incluidos en plena cara para ver si se descongelaba el cadáver es la mejor técnica forense que he visto. Esa mujer merece una medalla de oro a la terquedad por quedarse tiesa con el maquillaje chorreando. Respuesta de OP, fue un tropiezo lamentable derivado de mi inmenso dolor conyugal. Lo fascinante fue comprobar que los reflejos nerviosos de una supuesta difunta siguen funcionando de maravilla ante el agua con hielo. Usuario anónimo 2 dice, nadie con 2 dedos de frente esconde contratos bancarios y poderes notariales adentro de la almohada de su propio ataúd. Hay que estar verdaderamente enfermo de paranoia para no confiarle los papeles ni a la persona con la que te vas a fugar. Respuesta de OP, no confiaba en él ni para guardarle un boleto de autobús, y la realidad le dio la razón de la peor manera. Guardó los papeles ahí porque pensaba salir de la funeraria directo al aeropuerto con todo bajo su propio brazo. Actualización 3. Ha pasado 15 minutos desde la última actualización. Todo marchaba a paso firme hacia el desenlace cuando Josué,
acorralado en medio del pasillo central, abrió desesperadamente la carpeta azul esperando encontrar sus propios pasajes de avión para justificar su inocencia. Al pasar las páginas con dedos temblorosos, su rostro mutó de un pánico desordenado a una expresión de incredulidad absoluta y odio puro al leer los términos de los documentos notariales. Descubrió un contrato legal vinculante donde Chloe transfería todos los fondos sustraídos exclusivamente a una cuenta unipersonal en un paraíso fiscal a su único nombre, dejándolo al registrado como el único apoderado legal responsable de las deudas y el fraude en el país. El supuesto pacto de amor y escape conjunto no era más que una coartada donde él figuraba como el chivo expiatorio perfecto para absorber todo el peso de la ley. Mi meta estratégica era detonar la ruptura irreversible entre ambos cómplices antes de que intervinieran los abogados defensores, por lo que decidí dar el último empujón verbal con absoluta calma. Con un tono de voz compasivo y fingiendo una profunda lástima, comenté en voz alta que resultaba desgarrador ver cómo la supuesta devoción de Chloe había sido traicionada por un socio tan desleal que ahora intentaba manchar su memoria con papeles falsificados. Mis palabras tocaron el nervio más expuesto del orgullo herido de Josué, quien sintió que el mundo entero se le venía encima al ser tratado como un simple traidor cuando en realidad había sido estafado por su propia amante. La combinación de sentirse utilizado y ver cómo yo defendía la supuesta pureza de la mujer que lo acababa de arruinar terminó por quebrar el último residuo de su cordura. Ciego de ira y fuera de sí, Josué sacó su teléfono móvil del bolsillo, caminó hacia la consola de audio de la funeraria y conectó el cable auxiliar directamente al sistema de altavoces de alta fidelidad que transmitía música ambiental a todo el edificio. Subió el potenciómetro al volumen máximo y comenzó a reproducir una secuencia de notas de voz recientes que Chloe le había enviado a través de una aplicación de mensajería encriptada. La voz nítida, prepotente y perfectamente viva de mi esposa resonó con un eco imponente en cada rincón de la sala de velaciones, dejando petrificados a los 50 asistentes. En los audios, Chloe me catalogaba de forma explícita como un cajero automático desechable y un imbécil sin carácter cuya única utilidad en la vida era financiar sus lujos sin hacer preguntas molestas. No contenta con destrozar mi imagen con un lenguaje cargado de desprecio clasista, las grabaciones continuaron con reflexiones humillantes dirigidas contra su propio núcleo familiar. Se burlaba abiertamente de la ingenuidad de sus padres, calificándolos de ancianos manipulables que se tragarían cualquier lágrima fingida con tal de mantener las apariencias de respetabilidad social. Ante semejante revelación acústica, mi suegro palideció de golpe y tuvo que ser sujetado por dos de sus sobrinos para no caer desvanecido sobre las bancas de caoba. Los tíos y primos que minutos antes intentaban linchar a Josué quedaron congelados en su sitio, mirando con una mezcla de repugnancia y horror hacia el féretro central. Enfurecido al ver que la sala entera escuchaba la verdadera naturaleza de su cómplice, Josué comenzó a patear la base de madera del ataúd con una violencia inaudita mientras gritaba todos los pormenores logísticos del plan criminal. Reveló a viva voz la suma exacta en efectivo que le habían pagado a un médico forense corrupto de la provincia vecina para emitir un certificado de defunción falso basado en una supuesta caída accidental. Detalló cómo habían coordinado el traslado clandestino del cuerpo vivo en una furgoneta refrigerada para evitar cualquier inspección sanitaria rigurosa en los puestos de control interprovinciales. Cada palabra que salía de su boca desmontaba pieza por pieza el mito de la muerte trágica, convirtiendo el velorio en una audiencia de confesión penal en tiempo real. En medio de semejante estruendo, dos oficiales de la Policía Nacional ingresaron a la sala con sus placas en alto y las manos sobre sus fundas de reglamento, exigiendo orden inmediato ante el escándalo flagrante. La escena que encontraron los agentes rayaba en lo surrealista, un hombre joven de rodillas junto al presbiterio gritando confesiones de estafa a través de un micrófono, parientes enfurecidos arrojando arreglos florales al suelo y un féretro inclinado del cual emanaba agua con hielo y perfume fúnebre. Josué levantó las manos de inmediato al ver los uniformes, suplicando a gritos que lo esposaran y lo pusieran bajo custodia policial para salvarse de la furia de los familiares y de las amenazas de la supuesta muerta. Aprovechando la conmoción de la entrada policial, me desplacé con total discreción hacia un costado del pedestal fúnebre y activé la cámara de alta resolución de mi teléfono móvil para registrar cada milímetro de la escena. Enfoqué el lente directamente hacia el interior del ataúd, documentando con precisión forense cómo los dedos de Chloe se crispaban con una tensión espantosa sobre los bordes de madera. Las uñas postizas se enterraban en la caoba pulida y sus mandíbulas se apretaban con tal fuerza que los músculos faciales se le marcaban a través de la piel empapada. Era el retrato perfecto de la impotencia absoluta de una persona que ve cómo su soberbia moral es destrozada públicamente por su propia creación. Los oficiales se abrieron paso entre la multitud desconcertada, tomando posesión de la carpeta azul que yacía en el piso y ordenando a todos los presentes que permanecieran en sus lugares sin tocar ninguna evidencia material. Uno de los policías desenchufó el teléfono de la consola de audio, poniendo fin a la reproducción de los audios pero asegurando el dispositivo como elemento de prueba flagrante. La tensión acumulada en el recinto era tan abrumadora que resultaba evidente que el siguiente movimiento quebraría de forma definitiva la última barrera de contención psicológica que sostenía la farsa.
El escenario estaba completamente preparado para el desenlace inevitable que ninguna maniobra legal podría eludir. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice: ladrón que roba a ladrón termina conectando el teléfono al sistema de sonido de la funeraria para reproducir los audios más tóxicos de la historia. No hay nada más satisfactorio que ver cómo dos estafadores se destruyen entre ellos por no saber repartir el botín. Respuesta de OP: esos audios transmitidos por los parlantes principales me ahorraron meses de peritajes y recolección de pruebas en el juzgado. Cuando la codicia los ciega, ellos mismos se encargan de entregar todo el material probatorio en bandeja de plata. Usuario anónimo 2 dice: me imagino la cara de los suegros escuchando a su propia hija llamarlos ingenuos y manipulables frente a 50 personas. ¿Siguieron defendiendo el honor inmaculado de la difunta después de semejante humillación pública? Respuesta de OP: pasaron del llanto desconsolado a exigirle a los oficiales que inspeccionaran el ataúd en menos de 10 segundos. La indignación moral familiar se desmoronó exactamente al mismo ritmo que la reputación de su hija. Actualización 4. Han pasado 6 meses desde la última actualización. La farsa conyugal encontró su final apoteósico en el instante exacto en que Josué, arrodillado frente a los oficiales de policía y con las esposas metálicas ya colocadas en sus muñecas, giró la cabeza hacia el féretro y gritó con desprecio que Chloe no era más que una estafadora de pacotilla sin agallas que ni siquiera sabía engañar a su propio marido. Esas palabras destruyeron el último residuo de autocontrol de mi exesposa, cuyo ego inflado y soberbia moral no toleraron ser rebajados de semejante forma ante la mirada atónita de su círculo social. Como impulsada por un resorte oculto bajo el satén, Chloe se incorporó de golpe sentándose en el ataúd con un alarido gutural que hizo retroceder a los dos policías con la mano en sus fundas de reglamento. La sala entera estalló en un pánico absoluto entre gritos de terror de quienes creyeron presenciar una resurrección demoníaca en plena capilla ardiente. Con el rostro cubierto de chorretones negros de rímel, el cabello empapado pegado a las mejillas y la mortaja de seda blanca escurriendo agua helada sobre la alfombra, parecía la parodia más oscura de una película de terror de bajo presupuesto. Lejos de intentar disimular su estado biológico o buscar una excusa médica, se puso de pie dentro de la misma caja fúnebre y comenzó a lanzar improperios contra Josué, llamándolo muerto de hambre, malagradecido y traidor incompetente. Con el dedo índice temblando de rabia, empezó a vociferar ante la sala y las cámaras de los policías cómo había estructurado meticulosamente cada fase del plan para castigarme por mi falta de generosidad y mi negativa a poner la fortuna familiar a su nombre. Argumentaba a gritos que fingir su muerte era el único camino que le quedaba para cobrar una reparación moral legítima frente a un hombre tan insensible y aburrido como yo. La confesión no pudo ser más perfecta ni más destructiva para su propia defensa legal, quedando registrada de principio a fin en las cámaras corporales de los agentes de policía y en los teléfonos de una docena de parientes indignados. Los oficiales no tardaron en reaccionar ante la flagrancia absoluta de los hechos, ayudándola a bajar del féretro no para brindarle asistencia médica, sino para colocarle las esposas metálicas bajo los cargos inmediatos de conspiración criminal, tentativa de estafa agravada y alteración grave del orden público. Mis suegros contemplaban la escena en un silencio de piedra, con la mirada clavada en el suelo y una vergüenza tan profunda que ni siquiera se atrevieron a cruzar una sola palabra conmigo antes de abandonar apresuradamente el edificio. La tía Gloria, recuperada por completo de su desmayo sobre las rosas, observaba la detención con los brazos cruzados mientras murmuraba que siempre supo que esa mujer traería la ruina a la familia. La resolución judicial en estos 6 meses ha sido tan expedita como contundente gracias a la abundancia de pruebas directas obtenidas en el propio velorio. El registro audiovisual que capturé desde mi teléfono, sumado a las grabaciones del sistema de audio y la carpeta azul incautada con los documentos notariales adulterados, blindó por completo la totalidad de mi patrimonio empresarial y mis cuentas privadas. El Tribunal de Familia concedió la sentencia definitiva de divorcio por causales graves en un tiempo récord, anulando cualquier pretensión económica o reclamo de pensión alimenticia que sus abogados intentaron interponer en las audiencias preliminares. El juez desestimó con severidad cada uno de los argumentos donde Chloe pretendía victimizarse alegando violencia patrimonial, señalando en el dictamen que su conducta configuraba un esquema delictivo premeditado y carente de cualquier sustento moral. En el ámbito penal, tanto Chloe como Josué recibieron sentencias efectivas de prisión que actualmente cumplen en centros penitenciarios de mediana seguridad por fraude procesal, falsificación de documentos públicos y tentativa de estafa a entidades aseguradoras. La relación entre ambos terminó en un odio encarnizado, dedicándose a intercambiar demandas cruzadas y acusaciones mutuas a través de sus respectivos defensores públicos para intentar reducir sus condenas. El médico corrupto que emitió el certificado de defunción falso fue suspendido de por vida del ejercicio profesional y enfrenta su propio juicio penal tras ser delatado por Josué en su declaración indagatoria. La imagen final de mi exesposa siendo escoltada hacia la patrulla policial, envuelta en una mortaja empapada y reclamando a los 4 vientos que el mundo era demasiado mezquino para entender su sufrimiento espiritual, quedó grabada como una leyenda imborrable en las sobremesas familiares.
Actualmente disfruto de una tranquilidad absoluta en un departamento amplio y luminoso con vista panorámica a un parque arbolado, donde no tengo que rendirle cuentas a nadie sobre el fruto de mis jornadas laborales. Manejo mis proyectos profesionales con total libertad financiera, rodeado de un silencio reparador que no es interrumpido por reproches absurdos ni exigencias de superioridad ética. La experiencia me demostró que frente a la soberbia desmedida de quien intenta construir un fraude sobre la manipulación emocional, la mejor estrategia consiste simplemente en dar un paso al costado y permitir que la gravedad de sus propias acciones termine de cavar la fosa perfecta.